¡Ay, Dios mío! Las plagas están destruyendo todo el café, ni los drones pueden con ellas. La máquina se averió y 11 mecánicos alemanes solo repiten: «Calma, don Chema, vamos a resolverlo». Los días pasan, nada funciona, hasta que de la nada una carreta cruza el rancho. Una mujer sencilla se baja y los encara a todos y dice: «¿Puedo ver esta máquina?». Ellos se ríen, pero no tienen idea de lo que está a punto de suceder. Quédese hasta el final para descubrir el desenlace de esta historia. Era una mañana de marzo cuando la desesperación tocó a la puerta de don José Benedicto Almada, a quien todo el mundo llamaba cariñosamente don Chema. A sus 61 años, aquel hombre había construido un imperio, 3.500 hectáreas de café, una operación que valía 180 millones de pesos, el sudor de una vida entera de trabajo honesto. Pero aquella mañana él miraba sus cultivos con el corazón encogido, sintiendo ese peso que solo quien trabaja con la tierra conoce. La sensación de ver todo lo que construyó amenazado, una plaga de broca del café, había atacado 1/3 de su cosecha. Se pueden imaginar. 22 millones de pesos en producción comprometidos. Cada día que pasaba era más dinero echado a perder. La solución estaba ahí, en la palma de la mano. Aplicación urgente de defensivos con drones pulverizadores. Pero había un problemita. ¿Y qué problema? La Big Bud 747, aquella máquina gigantesca, blanca, imponente, responsable de preparar y distribuir todos los productos de pulverización, estaba parada, averiada, muerta desde hacía 3 semanas. Don Chema había intentado de todo. Llamó a mecánicos de la región. Nadie pudo resolverlo. Hasta que alguien sugirió: ¿por qué no llama a esa empresa alemana que vino a prestar servicio en máquinas agrícolas? Y fue lo que hizo. Contrató a un equipo especializado, 11 mecánicos alemanes, gente que trabajaba con tecnología de punta, equipos modernísimos. El líder de ellos era Claudio Hoffmann, de 52 años, un alemán alto, de cabello cano, bien cortado, que hablaba español con ese acento muy marcado, pero lleno de confianza. Don Chema, nosotros somos especialistas. Ya reparamos máquinas mucho más complejas que esta. En una semana, a lo sumo, su Big Bud estará funcionando perfectamente, garantizó Claudio con una sonrisa que desbordaba certeza. Una semana se convirtió en 2. Los alemanes llegaban todos los días con sus maletas de herramientas importadas, computadoras de diagnóstico que costaban más que un carro modesto, piezas originales que venían de Europa en vuelos express. Cambiaron sensores electrónicos, sustituyeron módulos de inyección, probaron cada circuito con esos aparatos modernos que parpadeaban luces de colores. Pero la Big Bud 747 seguía ahí, rebelde, silenciosa, negándose a funcionar. Cada día que pasaba, don Chema veía 300.000 pesos yéndose por el desagüe. La plaga avanzaba por los cultivos como fuego en pastizal seco, devorando el trabajo de meses, destruyendo sueños y sudor. Él apenas dormía. Se despertaba de madrugada pensando en las pérdidas, en las cuentas por pagar, en los trabajadores que dependían de él. La mañana de un sábado, después de 15 días de intentos frustrados, Claudio reunió valor y fue hasta la oficina del ranchero. «Don Chema, necesito serle honesto», comenzó, evitando mirar a los ojos del mexicano. «Esta máquina es muy antigua, tiene 40 años. Los sistemas son obsoletos. Ya intentamos todo lo que estuvo a nuestro alcance. Es imposible recuperarla sin cambiar el motor entero, lo que costaría más de 400.000 pesos y llevaría meses». Don Chema sintió que el mundo se le venía encima. Imposible. Aquella palabra resonaba en su cabeza como un toque de difuntos. Si los mejores mecánicos de Alemania estaban rindiéndose, ¿qué más podría hacer? Su cosecha estaba perdida, su imperio construido con tanto sacrificio estaba desmoronándose.
Fue cuando Juan, el capataz del rancho, un hombre sencillo de 48 años que conocía cada centímetro de aquella tierra, entró en la sala con una expresión medio tímida. «Don Chema, con todo respeto, yo conozco a una persona que quizás pueda ayudar». Claudio soltó una risa corta, desdeñosa. «Juan, nosotros somos ingenieros egresados de Alemania. Trabajamos con las máquinas más avanzadas del mundo. Si nosotros no pudimos, ¿quién va a poder? Algún mecánico de pueblo». «No es precisamente un mecánico». Juan titubeó. «Es una muchacha, Ana Sofía Silva. Ella tiene un don especial con las máquinas agrícolas antiguas. Ya la he visto arreglar cosas que otros juraban ser imposible». El silencio que se instaló en la sala fue vergonzoso. Los alemanes se miraron entre sí con sonrisas de medio lado. «¿Una mujer?», preguntó Federico, uno de los mecánicos más jóvenes del equipo, sin conseguir esconder la incredulidad en su voz. «Disculpe, Juan, pero esto es serio. No estamos hablando de arreglar un tractorcito. Es una Big Bud 747. Don Chema, sin embargo, estaba desesperado. Cuando uno se está ahogando, cualquier tronco es salvación. «Juan, llámala. Nada se pierde con intentar». Al día siguiente, domingo por la mañana, el sol aún estaba bajo cuando un ruido distinto llamó la atención de todos en el rancho. No era el rugido de un camión o el motor de una camioneta. Era el clop-clop característico de cascos de caballo golpeando el camino de tierra. Una carreta apareció en la entrada de la propiedad, conducida por un muchacho joven con gorra, camisa a cuadros y esa sonrisa amplia de quien ama lo que hace. A su lado, sentada en el banco sencillo de madera, venía una muchacha que, mis amigos, nadie ahí esperaba ver. Ana Sofía Silva tenía 27 años, cabello negro recogido en una práctica cola de caballo, rostro bonito, marcado por horas de trabajo bajo el sol. Llevaba un overol de trabajo azul, manchado de grasa, señales de quien trabajaba de verdad. En sus manos callosas cargaba una caja de herramientas que parecía tener su misma edad, antiguas, pero extremadamente bien cuidadas. Los 11 mecánicos alemanes estaban del lado de afuera de la bodega, donde estaba la Big Bud, tomando café y conversando en alemán. Cuando vieron la carreta, las conversaciones se detuvieron. Cuando vieron a Ana Sofía bajarse del vehículo con aquella caja de herramientas, las risas comenzaron. «Esto es una broma», dijo Claudio en voz alta, sin importarle si ella escuchaba o no. «¿Una ranchera de carreta va a arreglar lo que nosotros, los mejores mecánicos de Alemania, no pudimos?» Ana Sofía se acercó con pasos firmes, extendiendo la mano para saludar. «Buenos días, soy Ana Sofía Silva. Juan me habló del problema que tienen con la Big Bud. Vine a ayudar a resolverlo». Ninguno de los alemanes devolvió el saludo. Sus manos quedaron en el aire, suspendidas en ese momento incómodo que pareció durar una eternidad. Ella retiró la mano lentamente, pero mantuvo la sonrisa. Una sonrisa que no era de debilidad, era de pura dignidad. ¿Ayudar a resolverlo? Federico soltó una carcajada fuerte. «Mijita, nosotros somos ingenieros especializados. Estudiamos años, trabajamos con tecnología alemana de punta. Usted llegó en carreta». Las risas de los otros resonaron por el patio. «Somos mejores en todo», Jaime añadió con arrogancia. «Hasta en el fútbol somos mejores que ustedes. ¿O ya se le olvidó? 7-1. ¿Es usted mecánica de Lego o qué?» La referencia a la derrota de Brasil en la Copa de 2014 provocó más risas entre ellos, risas que sabían a humillación. Ese momento, mis amigos, fue de esos que se sienten en el pecho. Ana Sofía estaba ahí de pie, sola, rodeada por 11 hombres que se reían de ella como si fuera un chiste. Pero ¿saben qué hizo ella? Respiró hondo, levantó la barbilla y respondió con una calma que solo quien está segura de su propio valor puede tener.
Hace 11 años, del 7-1. Comenzó y su voz no tembló en lo más mínimo. Pero Brasil ganó 5 Copas del Mundo. Somos los mayores campeones del fútbol. Alemania tiene 4 títulos. Ella hizo una pausa, mirándolos a cada uno a los ojos. Y ahora son 11 mecánicos extranjeros que hablan un español de la patada. Y yo, que voy a esforzarme para arreglar este motor con la sencillez y humildad de nuestra gente. Claudio puso los ojos en blanco, pero ella continuó. Y cada palabra que salía de la boca de aquella joven era como una lección de dignidad. Aprendí mecánica agrícola con mi padre Joaquín Silva, con mi hermano Pedro y con mis tíos. Esos sí son hombres de honor, como muchos hombres aquí en México, albañiles, barrenderos, trabajadores de la tierra, muchas veces desvalorizados en su propio país. Pero nosotros no nos rendimos, no agachamos la cabeza. ¡Órale, no seas chillón! Jaime provocó y las risas regresaron aún más fuertes. Don Chema, que acababa de llegar y asistía a la escena de lejos, sintió una rabia que le subió hasta la cabeza. No era rabia por Ana Sofía, era la rabia de esos hombres a quienes había pagado una fortuna para que vinieran a su rancho y que ahora trataban a una mexicana como basura en su propia tierra. Él caminó hacia el grupo con pasos pesados. «Con permiso», su voz cortó las risas de tajo. «Claudio, ustedes tuvieron 15 días para arreglar mi máquina. 15 días y les pagué 85,000 pesos por adelantado por su trabajo. La muchacha acaba de llegar. ¿Qué tal si la dejan al menos intentar?» Federico se cruzó de brazos. «Don Chema, con todo respeto, usted está desesperado y lo entiendo, pero esto es una pérdida de tiempo. Nosotros usamos equipos de diagnóstico que cuestan 50,000 euros cada uno. Cambiamos piezas originales importadas. Si nosotros no pudimos, una muchacha que llegó en carreta con una caja de herramientas viejas no lo va a lograr. Viejas, pero funcionales», Ana Sofía dijo en voz baja, pero todos escucharon. «Estas herramientas eran de mi abuelo, después pasaron a mi padre, ahora son mías. Tienen 60 años de historia, de reparaciones, de máquinas que volvieron a funcionar. No necesita ser nuevo para ser bueno». «¡Qué tierno!», Claudio se burló. «Una historia conmovedora, pero las máquinas modernas exigen tecnología moderna, no sentimentalismos». En ese momento, Pedro, el hermano de Ana Sofía, que se había quedado cuidando los caballos, se acercó. Tenía 19 años, era alto y fuerte por el trabajo en el campo, y sus ojos brillaban con rabia contenida al ver a los hombres tratando a su hermana de esa manera. «Ana Sofía, no necesitamos quedarnos aquí escuchando esto, vámonos». Pero ella le tocó el brazo con delicadeza. «Calma, Pedro. No vinimos hasta aquí para rendirnos por unas palabras». Ella se volvió hacia don Chema. «¿Me da permiso, don Chema, para al menos echarle un ojo a la máquina?» El ranchero asintió, y ustedes necesitan entender lo que él estaba sintiendo en ese momento. Don Chema era un hombre que había comenzado como jornalero, con el azadón en la mano a los 12 años. Él sabía reconocer cuando alguien tenía agallas, tenía dignidad. Y aquella muchacha, enfrentando toda esa humillación con la cabeza en alto, le recordaba a él mismo cuando joven. Ana Sofía caminó hasta la bodega donde estaba la Big Bud 747. La máquina era imponente aún estando parada, 6 metros de alto, 8 de largo, toda blanca, con detalles rojos ya descoloridos por el tiempo. Era el tipo de equipo que impresiona a cualquiera que entiende de agricultura. Costaba nueva, más de $2 millones, y aún con 40 años de uso, todavía valía una fortuna. Los alemanes la siguieron. Claro, no se iban a perder la oportunidad de ver el show como ellos pensaban. Formaron un círculo alrededor de ella, brazos cruzados, sonrisas de burla en los rostros. «Puede mirar con confianza», dijo Claudio en un tono condescendiente que hacía que a cualquiera le dieran ganas de golpear la pared.
Nosotros ya desmontamos todo lo que era posible desmontar. Ya probamos cada sensor, cada circuito, cada conexión. El problema es estructural, no tiene solución. Ana Sofía no respondió. Ella simplemente abrió su caja de herramientas. Y ustedes deberían ver esas herramientas, cada una en su lugar, limpias, organizadas, cuidadas con amor. Sacó una llave inglesa grande y comenzó a examinar la máquina por debajo, agachándose sin miedo a ensuciar aún más el overol. «Miren nomás, se va a meter debajo de la máquina», Federico comentó a los demás en alemán, pero en un tono lo suficientemente alto para que todos escucharan. «¿Buscando qué? Milagros». Ana Sofía pasó 10 minutos solo observando. Tocaba piezas, sentía texturas, verificaba conexiones. Los alemanes comenzaron a impacientarse. «¿Ya vio suficiente, Cenicienta?», Jaime provocó. «¿O necesita que llamemos a la hada madrina?». Fue cuando se levantó e hizo algo que dejó a todo el mundo boquiabierto. «Don Chema, ¿puede pedirle a alguien que encienda el motor?». Claudio dio un paso al frente. «¿Encender? La máquina no enciende. Ese es exactamente el problema. Ya lo intentamos cientos de veces». «Sí enciende», Ana Sofía corrigió. «El motor de arranque gira unos 30 segundos y luego se apaga solo. Lo vi en los informes que ustedes dejaron en la mesa de la oficina mientras ustedes se reían de mí afuera». El silencio que se hizo fue vergonzoso. Ella tenía razón. El motor encendía, pero no se mantenía funcionando. Juan, el capataz, entró en la cabina y giró la llave. El motor de la Big Bat rugió por unos segundos. Un sonido grave, potente, que hacía temblar el suelo, pero pronto empezó a ahogarse, perdiendo fuerza hasta morir completamente. Y fue ahí cuando Ana Sofía hizo algo que ninguno de los 11 ingenieros alemanes, con sus diplomas y equipos caros, había pensado hacer. Ella cerró los ojos y se quedó ahí parada en absoluto silencio. Pidió que lo encendieran de nuevo. El motor rugió, se ahogó, se apagó. Ella continuó con los ojos cerrados, como si estuviera en trance. «¿Qué está haciendo?», Federico susurró, ya sin el tono de burla. Había algo en su postura, en la concentración absoluta que imponía respeto incluso a quien no quería dárselo. «Está escuchando», explicó Pedro, y había orgullo en su voz. «Mi padre le enseñó desde pequeña. Él decía que las máquinas hablan con quien sabe escuchar». Claudio soltó una risa forzada. «Las máquinas no hablan. Las máquinas se diagnostican con equipos, no con el oído». Pero Ana Sofía continuó. Pidió que lo encendieran una tercera vez, una cuarta, una quinta, cada vez. Ella movía la cabeza ligeramente, como si estuviera rastreando un sonido específico. Los alemanes empezaron a sentirse incómodos. Aquello no tenía sentido en su lógica, pero al mismo tiempo había algo ahí que no lograban comprender. Después de 8 intentos, Ana Sofía abrió los ojos, y lo que dijo a continuación dejó a todo el mundo callado. «El problema no es electrónico». Claudio prácticamente explotó. «¿Cómo que no es electrónico? Todos los sensores indican falla en los sistemas de inyección. Los códigos de error son claros. Los sensores están indicando consecuencia, no la causa», respondió con paciencia de maestra, explicando a un alumno terco. «Ustedes estaban tan enfocados en la tecnología que se olvidaron de lo básico». «¿Básico?», Jaime escupió la palabra como si fuera una ofensa. «Nosotros revisamos absolutamente todo». Ana Sofía caminó hasta el lateral de la máquina y señaló el sistema hidráulico. «¿Revisaron esto de aquí? El sistema hidráulico está perfecto», Claudio aseguró. «Probamos la presión. Está dentro de los parámetros». Probaron la presión, pero verificaron el filtro hidráulico primario. El silencio que se hizo fue más pesado que el plomo. ¿Pueden sentir ese momento en que cae el 20, cuando el orgullo da paso a la primera chispa de duda? «Filtro», Claudio murmuró, y por primera vez su voz vaciló.
El filtro no puede ser el problema. Sería algo demasiado simple para que los ingenieros alemanes lo consideraran. Ana Sofía completó sin malicia, solo constatando un hecho. Esta máquina tiene 40 años. Trabaja todos los días en el campo, con polvo, tierra, sol, lluvia. El aceite hidráulico va acumulando sedimentos a lo largo de los años. Cuando el filtro se obstruye, la presión hidráulica se vuelve irregular. ¿Y saben qué sucede cuando la presión hidráulica oscila en una Big Bot 747? El sistema electrónico lo interpreta como una falla en la inyección y apaga el motor para protegerlo. Federico dio un paso al frente con el ceño fruncido. Pero nosotros verificamos los filtros principales. El filtro primario no es el filtro principal, ella explicó. Se esconde aquí abajo, justo al inicio del sistema. Apuesto a que ustedes ni sabían que existía. Sus caras lo dijeron todo. Ellos no sabían. Don Chema observaba la escena con una mezcla de alivio y rabia creciendo en su pecho. Rabia porque había pagado 85,000 pesos a profesionales que habían ignorado lo básico. Alivio porque tal vez, solo tal vez, su cosecha aún pudiera ser salvada. ¿Entonces solo hay que cambiar el filtro?, preguntó la voz cargada de esperanza. Ana Sofía movió la cabeza. No es solo cambiarlo. Se necesita desmontar todo el circuito, limpiarlo completamente, porque debe estar lleno de residuos, y luego reinstalarlo con un filtro nuevo. Es trabajo sucio, manual, el tipo de cosa que exige paciencia y conocimiento de las máquinas antiguas. ¿Cuánto tiempo necesita? Don Chema ya estaba calculando. Cada hora contaba. Ella miró al cielo, estimando unas 2 horas, tal vez un poco más. Claudio estalló en una carcajada nerviosa. ¿2 horas? Nosotros pasamos 15 días aquí, ¿y usted lo va a resolver en 2 horas? Si estoy en lo cierto con el diagnóstico, sí, ella respondió con sencillez. Mi padre siempre decía, la tecnología es maravillosa, pero la experiencia es insustituible. Ustedes vieron códigos de error en computadoras. Yo escuché a la máquina contándome dónde le dolía. Y fue ahí, mis queridos amigos, donde la verdadera magia comenzó a suceder. No esa magia de cuentos de hadas, sino la magia del conocimiento verdadero, del talento genuino, de aquello que no se aprende en la universidad, sino que se lleva en la sangre. Ana Sofía se quitó el overol. Debajo, llevaba una camiseta sencilla de México, de esas de algodón que uno compra en una tienda popular, y se amarró las mangas a la cintura. «Voy a necesitar espacio debajo de la máquina», avisó ella. «¿Y ustedes?», miró a los alemanes. «Pueden quedarse a observar si quieren, tal vez aprendan algo hoy». La frase les cayó como un balde de agua fría. Claudio abrió la boca para responder, pero Federico le tocó el brazo negando con la cabeza. Algo en la determinación de aquella muchacha había cambiado la energía del lugar. Se iban a quedar ahí, sí, aunque fuera solo para presenciar su fracaso. O al menos, eso era lo que todavía querían creer. Ana Sofía se acostó de espaldas en el suelo de tierra, con esa maña de quien ya lo había hecho 1000 veces. Se deslizó debajo de la Big Bot 747, con la agilidad de alguien que conocía cada centímetro de máquinas de ese tipo. Pedro trajo una linterna de la carreta y se la entregó. «Gracias, carnal», dijo con cariño y comenzó a trabajar. El silencio que invadió aquella bodega era pesado, lleno de expectativa. Todos los trabajadores del rancho se habían acercado, unos 15 hombres que detuvieron sus tareas dominicales para observar. Juan, el capataz, estaba justo al frente, con los brazos cruzados y una sonrisa discreta en el rostro. Conocía a Ana Sofía desde pequeña. Sabía de lo que era capaz. Debajo de la máquina, Ana Sofía trabajaba metódicamente. «Estoy viendo el filtro primario». Su voz resonó, exactamente donde imaginaba.
Necesito una llave hexagonal del 8. Pedro ya tenía la caja de herramientas abierta, tomó la llave y se la pasó. Los alemanes se miraron entre sí. ¿Llave hexagonal del 8? Así de simple. El filtro está completamente obstruido. La voz de Ana Sofía continuó, y ahora había una nota de certeza absoluta en ella. ¿Quieren ver? Claudio se agachó torpemente. No estaba acostumbrado a ensuciarse y espió por debajo de la máquina. Ana Sofía apuntó la linterna a una pieza cilíndrica cubierta de mugre. Aquí, ¿puede ver? Él vio, y lo que vio le revolvió el estómago. El filtro estaba tan atascado que parecía un bloque sólido de lodo endurecido. ¿Cómo se les había pasado eso? ¿Cómo 11 ingenieros capacitados no habían pensado en verificar aquello? «¡Dios mío!», murmuró Claudio en alemán, y había una derrota genuina en su voz. Ana Sofía comenzó a desmontar el sistema. No era trabajo fácil. Las conexiones estaban atoradas por años de uso. Los tornillos tercos resistían, pero ella tenía fuerza en esos brazos. Fuerza construida por años trabajando con su padre en el taller que tenían en una pequeña bodega cerca de casa. Cada movimiento de ella era preciso, pensado, sin prisa, sin desesperación. Era la danza de quien dominaba completamente su oficio. Ella sí sabe lo que está haciendo. Jaime susurró a Federico en alemán. La burla había desaparecido de su voz, reemplazada por algo que parecía respeto involuntario. Media hora después, Ana Sofía salió de debajo de la máquina sosteniendo el filtro en sus manos. La pieza estaba irreconocible de tanta suciedad, aceite viejo mezclado con polvo de tierra, formando una costra dura como piedra. 40 años de sedimentación, les mostró a todos, girando el filtro a la luz. Aceite hidráulico de mala calidad usado en el pasado, polvo del campo, falta de mantenimiento preventivo adecuado. Todo esto se fue acumulando hasta obstruirse completamente. Cuando la presión hidráulica baja, los pistones que controlan la inyección no funcionan bien. De ahí que el motor enciende, pero no se mantiene. Don Chema se acercó, tomó el filtro en sus manos y sintió su peso. ¿Y ustedes? Miró a los alemanes con una rabia fría en los ojos. Pasaron 15 días cambiando sensores electrónicos carísimos, sin mirar esto. Claudio no tenía respuesta. Ninguno de ellos la tenía. La humillación de ser superados por aquella ranchera dolía más que cualquier bofetada. Ana Sofía no perdió el tiempo echando más leña al fuego. Estaba ahí para arreglar una máquina, no para humillar a nadie. «Necesito limpiar todo el circuito hidráulico antes de poner el filtro nuevo», explicó. «Pedro, trae ese bidón de fluido hidráulico limpio que trajimos». El hermano corrió hasta la carreta y volvió cargando un bidón de 20 litros. «Siempre andamos preparados», dijo con orgullo en la voz. Lo que sucedió en las siguientes 2 horas fue una verdadera clase de mecánica. Ana Sofía desmontó cada conexión del sistema hidráulico con cuidado quirúrgico, limpió cada tubo, cada válvula, cada junta con un trapo empapado en solvente. Sus dedos trabajaban con la delicadeza de quien arma un rompecabezas complicado, pero con la confianza de quien ya lo había hecho decenas de veces. Los alemanes, uno por uno, fueron acercándose, no para burlarse, sino para observar de verdad. Federico se agachó a su lado en determinado momento. «¿Cómo aprendió esto?», preguntó, y su voz ya no tenía rastro de arrogancia. Ana Sofía no dejó de trabajar mientras respondía. «Mi padre, Joaquín, trabaja con máquinas agrícolas desde los 15 años. Cuando yo tenía 8, él me dejaba quedarme en el taller con él. Yo me quedaba observando, preguntando, queriendo entender. Él decía, Ana Sofía, una máquina es como la gente. Necesitas escucharla, entender dónde le duele, tratarla con respeto». A los 12 años, yo ya le ayudaba en las reparaciones.
A los 15, yo sola arreglé mi primer tractor. Su padre debe ser un hombre muy sabio, comentó Federico, y había una sinceridad genuina en aquello. Es el hombre más sabio que conozco, respondió con una sonrisa que iluminó su rostro sucio de grasa. Solo hizo hasta el 4º grado, ¿sabe? Pero conoce los motores como nadie. No se necesita un diploma para ser inteligente, se necesita dedicación, humildad para aprender y respeto por el conocimiento que viene de la experiencia. Aquellas palabras quedaron flotando en el aire como pájaros. Respeto por el conocimiento que viene de la experiencia. Los alemanes habían llegado ahí llenos de diplomas, certificados, prepotencia, y estaban siendo enseñados por una joven de 27 años que había aprendido con su padre en un taller sencillo. Claudio se alejó del grupo y fue hasta donde don Chema observaba todo. Don Chema comenzó, y su voz era diferente, más baja, sin aquella arrogancia que tenía antes. Yo necesito pedirle disculpas. El ranchero lo encaró con dureza. Las disculpas no van a devolver los 85,000 pesos que les pagué, Claudio. No van a devolver los 15 días perdidos, los 4,5 millones que ya perdí de cosecha. Lo sé. El alemán bajó la cabeza. Nosotros fallamos. Fallamos técnicamente, pero fallamos principalmente como seres humanos. La forma en que tratamos a esa muchacha fue imperdonable. Mientras tanto, Ana Sofía había terminado la limpieza completa del sistema, instaló el filtro nuevo, una pieza sencilla que no costaba más de 200 pesos, y comenzó a volver a armar todo. Sus manos volaban por las conexiones, apretando tornillos, encajando mangueras, verificando cada detalle. Pedro se quedó todo el tiempo a su lado, pasándole herramientas antes incluso de que ella las pidiera. Era bonito ver esa sintonía entre hermanos, ese amor manifestado a través del trabajo conjunto. Después de 1 hora y 40 minutos, no las 2 horas que ella había estimado, fue más rápida. Ana Sofía salió de debajo de la máquina por última vez. Estaba cubierta de grasa de pies a cabeza. El cabello se le había soltado de la cola de caballo. El rostro tenía manchas negras, pero sus ojos brillaban con una luz que parecía venir de dentro. «¡Listo!», anunció limpiándose las manos con un trapo. «Puede probarla». El corazón de don Chema latía tan fuerte que podía escucharlo en sus propios oídos. Aquel era el momento. Después de 3 semanas de angustia, de pérdidas acumulándose, de desesperación corroyendo su alma, aquel era el momento de la verdad. Juan subió a la cabina de la Big Bad 747, puso la mano en la llave de encendido y miró a Ana Sofía, quien le hizo un gesto de aliento con la cabeza. Él giró la llave. El motor rugió. No, ese rugido débil e irregular de antes. Fue un rugido potente, fuerte, saludable. El sonido que una Big Bud 747 debía hacer. Un ruido grave que hacía temblar el suelo, que llenaba el pecho de cualquiera que amaba las máquinas. Las agujas del tablero comenzaron a subir, estabilizándose en las marcas correctas. Verde, verde, verde. Todos los indicadores en verde. Juan aceleró. El motor respondió perfectamente, subiendo de revoluciones con suavidad, sin ahogos, sin fallas. Redujo, aceleró de nuevo. Perfecto, absolutamente perfecto. Dios mío, gritó don Chema, y su voz salió ahogada de emoción. ¡Funciona! ¡La máquina funciona! ¿Usted le echó porras a Ana Sofía? Comente cuál fue su parte favorita. Los trabajadores del rancho estallaron en aplausos y gritos de alegría. Ana Sofía se quedó ahí parada, sonriendo tímidamente, mientras lágrimas comenzaban a escurrir por su rostro sucio de grasa. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de realización, de misión cumplida, de talento reconocido. Pedro corrió hacia ella y la levantó en el aire, girando con su hermana en los brazos. «¡Lo lograste! ¡Sabía que podías!».
Juan bajó de la cabina, con los ojos llorosos. Perfecta. La máquina está perfecta. Todos los sistemas respondiendo. Toda la fuerza regresó. Se acercó a Ana Sofía y, frente a todos, hizo una reverencia. Acaba usted de salvar este rancho. Don Chema caminó hacia ella con pasos temblorosos. Aquel hombre de 61 años, que había construido un imperio con sus propias manos, que había enfrentado sequías, plagas, crisis económicas, estaba llorando abiertamente. Él tomó las manos sucias de grasa de Ana Sofía entre las suyas y las apretó con fuerza. Muchacha, su voz apenas salía. Usted no tiene idea de lo que acaba de hacer. 3 semanas perdiendo 300,000 pesos al día. 6.3 millones ya se fueron por el desagüe. Pero lo que restaba, 15.7 millones de cosecha, acaba usted de salvar. Salvó el trabajo de toda mi vida. Ana Sofía le apretó las manos de vuelta. Yo solo hice mi trabajo, don Chema. El trabajo que mi padre me enseñó a hacer con amor y dedicación. Fue cuando Claudio se acercó. Todos los otros alemanes vinieron detrás de él, formando una fila. El líder de ellos se detuvo frente a Ana Sofía, y por primera vez desde que había llegado a México, había una humildad genuina en sus ojos azules. Ana Sofía Silva, comenzó, y las palabras le costaban salir. Nosotros cometimos un error terrible, no solo técnico. La juzgamos por su apariencia, por su sencillez, por su medio de transporte. Nos burlamos de usted, ridiculizamos su talento, la tratamos como si fuera inferior. Respiró hondo. Usted nos dio hoy una lección que llevaré el resto de mi vida. La tecnología es importante, sí, pero sin experiencia, sin humildad, sin la sabiduría que viene del trabajo verdadero, la tecnología no vale nada. Es usted una maestra, Ana Sofía, una verdadera maestra. Federico dio un paso al frente. Nosotros estudiamos 6 años de ingeniería mecánica en Alemania. Trabajamos con las máquinas más modernas del mundo. Y usted, que aprendió con su padre en un taller sencillo, nos enseñó más en 2 horas de lo que aprendimos en años de universidad. Jaime, el que había hecho la broma del 7-1, tenía los ojos bajos. Yo pido perdón por las ofensas. Fueron imperdonables. Tiene usted todo el derecho de odiarnos. Pero Ana Sofía movió la cabeza. Yo no los odio. El odio no construye nada, solo destruye. Sí, se equivocaron, pero lo importante es que reconocieron el error. Eso muestra carácter. Y tal vez hoy todos nosotros hayamos aprendido algo importante sobre el respeto. El silencio que se hizo fue diferente de los silencios anteriores. No era un silencio de incomodidad o vergüenza. Era un silencio de transformación, de esos momentos raros en la vida en que las personas realmente cambian por dentro. Don Chema se limpió las lágrimas del rostro. Ana Sofía, necesito decirle algo, hablarle en serio, de corazón abierto. Ella lo miró con atención. Acaba usted de salvar 15.7 millones de mi cosecha. Más que eso, hoy me mostró algo que yo había olvidado en todos estos años, construyendo mi imperio, que el valor de una persona no está en el diploma en la pared, no está en la ropa que viste, no está en el carro que maneja, está en el carácter, en el conocimiento verdadero, en la dignidad de hacer el trabajo bien hecho. Hizo una pausa mirándola a los ojos. Quiero que sea mi jefa de mantenimiento mecánico. Aquí, en este rancho, usted va a cuidar de todas las máquinas, todas, y quiero más. Quiero que traiga a su familia a vivir aquí. Su padre, sus hermanos, sus tíos, todos los que quieran venir. Tengo casas para trabajadores, buenas casas, contrato fijo, salario justo, respeto garantizado. Ana Sofía abrió los ojos. Don Chema, no me responda ahora. La interrumpió suavemente. Hable con su familia, piénselo con calma, pero sepa que esta oferta es real, es seria y viene de mi corazón. Ana Sofía se quedó ahí parada,
procesando todo lo que acababa de suceder. 2 horas atrás, ella era la burla, la ranchera de carreta, que había venido a arreglar lo que los ingenieros alemanes no pudieron. Ahora estaba recibiendo una propuesta que cambiaría completamente su vida y la de toda su familia. Pedro se acercó a su hermana y le tocó el hombro con delicadeza. «Ana Sophie, ¿estás bien?» Ella asintió, pero las lágrimas volvieron a escurrir. «Sí, carnal, solo estoy demasiado emocionada». Respiró hondo, tratando de controlar la voz. «Don Chema, acepto hablar con mi familia, pero ya le adelanto que para mí sería un honor trabajar aquí». El ranchero sonrió, esa sonrisa de quien estaba viendo que se hacía justicia. «Entonces, está combinado. Y en cuanto al pago de hoy por la reparación, ¿son 500 pesos, está bien?» Ella respondió con sencillez. Claudio dio un paso al frente, indignado. «500 pesos, Ana Sofía. Acaba usted de salvar una cosecha de 15.7 millones. Eso no tiene el menor sentido». Don Chema asintió. «Claudio tiene razón esta vez. Usted va a recibir 50,000 pesos por el trabajo de hoy. Y no acepto un no». Los ojos de Ana Sofía se abrieron de par en par. 50,000 pesos era más dinero del que había visto en toda su vida. «Don Chema, esto es muy generoso. Es justo», él corrigió. «Los alemanes iban a recibir 120,000 pesos si hubieran logrado arreglarlo. Usted se merece al menos eso, pero 50,000 pesos ya les ayuda a ustedes, ¿no?» ¿Cómo ayudaba? ¡Dios santo! ¿Cómo ayudaba? Con ese dinero, ella podría reformar el taller de su padre, comprar herramientas nuevas, ayudar a Pedro a realizar el sueño de tener sus propios caballos. Era una bendición caída del cielo. «Gracias», fue todo lo que pudo decir, con la voz ahogada. «Muchas gracias». Federico se acercó tímidamente. «Ana Sofía, me gustaría hacerle una pregunta. Si me permite». Ella hizo un gesto para que continuara. «¿Cómo desarrolló esta habilidad para diagnosticar máquinas por el sonido? Esto es extraordinario. Nosotros tenemos equipos carísimos que hacen análisis de vibración, sensores acústicos, y aún así no logramos lo que usted logra solo escuchando». Ana Sofía se limpió las manos con el trapo nuevamente y sonrió con esa timidez suya. «Mi padre siempre decía que cada máquina tiene una voz. Cuando está sana, es una voz fuerte, constante. Cuando algo anda mal, la voz cambia, se vuelve ronca, temblorosa, irregular. Desde pequeña, él me enseñaba a cerrar los ojos y escuchar. No mires, escucha». Él repetía. «La máquina te va a contar dónde le duele». Jaime movió la cabeza maravillado. «Esto es casi poético. Su padre es un genio. Él es un trabajador». Ana Sofía corrigió gentilmente. «Un hombre sencillo que aprendió su oficio con amor y dedicación. Pero sí, para mí, él es un genio». Claudio sacó el celular de su bolsillo. «¿Puedo tomarme una foto con usted para mostrársela a mi equipo en Alemania? Quiero que vean quién nos enseñó humildad hoy». Ana Sofía rió, avergonzada. «Estoy toda sucia de grasa. ¿Y es exactamente así como necesita estar en la foto?», insistió él, mostrando que el trabajo de verdad ensucia las manos, pero llena el corazón. Se tomaron la foto. Ana Sofía en el centro, los 11 alemanes a su alrededor, todos sonriendo. Era una imagen que ninguno de ellos jamás olvidaría. Don Chema llamó a Juan, el capataz. «Prepara un almuerzo especial para todo el mundo. Hoy es día de celebración», miró a los alemanes. «Ustedes también están invitados. Al final todos aprendimos algo importante hoy». Durante el almuerzo, que fue servido ahí mismo en la bodega, en mesas improvisadas, las conversaciones fluyeron de forma completamente diferente. Los alemanes hacían preguntas genuinas sobre mecánica a Ana Sofía, quien respondía con paciencia y generosidad.
Pedro contaba historias graciosas sobre los desastres que él y su hermana hacían de niños metiéndose con motores. Federico se interesó especialmente en saber más sobre el padre de Ana Sofía. Él todavía trabaja como mecánico. Trabaja, confirmó Ana Sofía. Tiene un pequeño taller cerca de casa. Arregla tractores, camiones viejos, máquinas de ranchos de la región. No cobra caro. A veces incluso lo hace gratis cuando ve que la persona lo necesita mucho. Él dice que el conocimiento bueno es conocimiento compartido. Claudio se quedó en silencio por un momento, procesando aquello. Ustedes tienen una riqueza que el dinero no compra. Tienen una herencia de conocimiento, de valores, de dignidad. Nosotros los alemanes tenemos tecnología, tenemos eficiencia, pero perdimos algo en el camino. Perdimos esa humanidad. La tarde fue cayendo, tiñendo el cielo de Guanajuato con tonos de naranja y rosa. Los alemanes se preparaban para regresar al hotel donde estaban hospedados. Claudio se acercó a don Chema una última vez. Sobre el pago, comenzó. No voy a pagar. El ranchero lo interrumpió, pero sin agresividad. Ustedes no resolvieron el problema, es así de simple. Lo sé y estoy completamente de acuerdo, pero me gustaría proponer algo diferente. Claudio respiró hondo. Déjeme pagar los 50,000 pesos a Ana Sofía. Ella merece ese dinero. Y quiero que venga de mí como una disculpa real, concreta. Don Chema lo estudió por un largo momento. ¿Está usted seguro? Absolutamente. Y más, cuando regresemos a Alemania, escribiré un informe completo sobre lo que sucedió aquí. Lo enviaré a todas las empresas del sector. El mundo necesita saber que existe una mecánica mexicana llamada Ana Sofía Silva, que superó a 11 ingenieros alemanes, y la recomendaré a cualquier empresa que necesite consultoría en máquinas agrícolas antiguas. Aquello era más que dinero, era reconocimiento profesional a nivel internacional. Era la puerta abriéndose a un futuro que Ana Sofía jamás había soñado que fuera posible. Cuando los alemanes finalmente se fueron, Claudio se detuvo frente a Ana Sofía una última vez. Ranchera, le dijo. Y esta vez la palabra salió con tanto cariño que Ana Sofía sintió que el corazón se le encogía. Gracias por enseñarnos que el orgullo no construye nada, pero la humildad construye puentes. Ana Sofía y Pedro subieron a la carreta cuando el sol ya se estaba poniendo. Don Chema le entregó un sobre con los 50,000 pesos en cheque. El lunes me trae la respuesta sobre la propuesta de trabajo y trae a su padre. Quiero conocer al hombre que crió a una hija tan extraordinaria. En el camino de vuelta a casa, con los caballos trotando tranquilos y el cielo oscureciéndose, Pedro miró a su hermana. Sabes que nuestra vida va a cambiar por completo, ¿verdad? Ana Sofía sonrió, sosteniendo el sobre contra su pecho. Va a cambiar, carnal. Pero no vamos a olvidar quiénes somos. No vamos a olvidar de dónde venimos. El éxito sin humildad es arrogancia. Papá siempre dijo eso. Y allí, en aquella carreta sencilla, atravesando los caminos de tierra de Guanajuato, iba una muchacha que había probado que el talento verdadero no necesita tecnología cara para manifestarse. Necesita solo un corazón puro, conocimiento honesto y el valor de mostrar su valía, incluso cuando el mundo entero duda de uno. 10 meses después de aquel domingo que lo cambió todo, el rancho de don Chema se había transformado en un ejemplo de excelencia en Guanajuato, y en el corazón de esta transformación estaba Ana Sofía Silva, ahora con 28 años, comandando el mantenimiento mecánico de toda la operación,
con una maestría que impresionaba a todos. Era una mañana de enero, el verano azotando fuerte, cuando Ana Sofía inspeccionaba la Big Bot 7C47, aquella misma máquina que había cambiado su destino. Llevaba un overol azul nuevo con su nombre bordado en el pecho. Ana Sofía Silva, jefa de mantenimiento. Su cabello estaba recogido en un práctico chongo y en su rostro había esa expresión de concentración absoluta que siempre aparecía cuando ella trabajaba. «Buenos días, mija». La voz grave y cálida la hizo sonreír antes incluso de mirar. Era Joaquín Silva, su padre, de 58 años, caminando hacia ella con ese aire tranquilo de quien había encontrado la paz en la vida. Él también vestía el uniforme del rancho. Trabajaba como mecánico senior bajo la supervisión de su propia hija, y no podía estar más orgulloso de ello. «Buenos días, papá». Ana Sofía bajó de la cabina de la máquina y abrazó al hombre que había sido su primer y mayor maestro. «¿Ya revisó los tractores del sector este? Ya todo funcionando perfectamente. Aquel John Deere, que estaba con problema en la transmisión, está como nuevo». Joaquín sonrió. Su hermano Pedro ayudó. El muchacho está aprendiendo rápido. Ana Sofía miró a un lado y vio a Pedro, ahora de 20 años, saliendo de debajo de un tractor con la cara llena de grasa, pero con una enorme sonrisa en el rostro. El muchacho había descubierto que le gustaba tanto la mecánica como los caballos, y en el rancho podía trabajar con ambos. La familia se había mudado al rancho 3 semanas después de aquel domingo histórico. Don Chema había cumplido cada palabra de la promesa. Les dio una casa cómoda con 3 recámaras, sala amplia, cocina equipada. No era una mansión, pero era infinitamente mejor que la casa pequeña y apretada donde vivían antes. Joaquín, Pedro y 2 tíos de Ana Sofía, Marcos y Roberto, todos tenían empleo fijo, contrato laboral, salario digno. Pero la mayor transformación había sido en Ana Sofía. En los primeros meses, ella había reorganizado completamente el sistema de mantenimiento del rancho. Implementó un programa de mantenimiento preventivo que redujo las averías en un 78%. Entrenó a un equipo de 6 mecánicos, todos hombres, todos mayores que ella y todos respetándola profundamente. Su reputación se había extendido por la región como fuego en pasto seco. Ana Sofía, Juan, el capataz, venía corriendo por el patio con un papel en la mano y una expresión de emoción en el rostro. Le llegó un paquete internacional. Ella frunció el ceño, curiosa. ¿Internacional? Juan le entregó el sobre. Era grande, pesado, con sellos de Alemania. El nombre de ella estaba escrito con letras pulcras: Señora Ana Sofía Silva, la ranchera. Con manos temblorosas, ella lo abrió. Dentro había una carta en español, un español mucho mejor del que hablaba Claudio, y varios documentos oficiales. Ana Sofía comenzó a leer en voz alta, y conforme las palabras salían de su boca, sus ojos se fueron llenando de lágrimas. «Querida ranchera», comenzaba la carta, y ella ya tuvo que pausar para respirar hondo. «Espero que esta carta la encuentre a usted y a su familia bien y felices. Aquí desde Alemania, yo, Claudio Hoffman y todo mi equipo pensamos en usted con frecuencia y con un cariño que ni consigo expresar en palabras». Joaquín se acercó a su hija, poniendo la mano en su hombro, mientras ella continuaba leyendo. «Desde aquel día en el rancho de Don Chema, mi vida cambió completamente. Conté su historia a todo el mundo que quiso escuchar y a muchos que no quisieron también. Ana Sofía rió entre lágrimas. Escribí artículos en revistas especializadas, di conferencias en universidades, hablé en congresos. El nombre de Ana Sofía Silva es conocido y respetado en el sector de máquinas agrícolas en toda Europa, pero el reconocimiento a distancia no es suficiente. Por eso, junto con esta carta,
encontrará una invitación oficial para la Agritécnica 2025, la feria de máquinas agrícolas más grande del mundo que se llevará a cabo en Hannover, Alemania, en noviembre de este año. Y no es una invitación cualquiera, ranchera. Es una invitación para que usted sea la oradora principal. Ana Sofía tuvo que dejar de leer. Las lágrimas le escurrían libremente ahora, mojando el papel. Oradora principal, ella, una muchacha que había aprendido mecánica en un taller sencillo con su padre, dar una conferencia en la feria más grande del mundo, en Alemania. «Continúa, mija», pidió Joaquín, la voz también ahogada. El tema de su conferencia será conocimiento tradicional versus tecnología moderna. ¿Por qué ambos son esenciales? Tendrá 90 minutos en el escenario principal, con traducción simultánea a 15 idiomas. Esperamos una audiencia de más de 3.000 profesionales del sector. Todos sus gastos están pagados. Pasaje aéreo, hotel 5 estrellas, alimentación, todo. Y puede llevar un acompañante. Espero que sea su padre, pues el mundo necesita conocer al hombre que crió a una mecánica tan extraordinaria. Juan también estaba llorando ahora. Varios trabajadores que se habían acercado para ver lo que estaba sucediendo se limpiaban los ojos discretamente. Por favor, diga que sí, ranchera. Diga que vendrá a enseñarnos más sobre humildad, sobre conocimiento verdadero, sobre lo que realmente importa en esta profesión que amamos. La estaremos esperando con los brazos abiertos y admiración eterna. Claudio Hoffman y todo el equipo. Silencio. Un silencio pesado de emoción, de esos que se sienten físicamente en el pecho. Joaquín abrazó a su hija con fuerza y por primera vez en muchos años, aquel hombre fuerte que había trabajado toda su vida bajo el sol y la lluvia, lloró abiertamente. «Mi hija va a dar una conferencia en Alemania», susurró. «Mi pequeña Ana Sofía, a quien le enseñé a usar un desarmador a los 8 años, va a enseñar a los alemanes». Don Chema había oído la conmoción y bajó de la casa principal casi corriendo. «¿Qué pasó? ¿Está todo bien?» Ana Sofía le mostró la carta, todavía sin poder hablar bien. El ranchero leyó rápidamente y una enorme sonrisa se abrió en su rostro. «Esto es maravilloso, absolutamente maravilloso, y claro que va a aceptar. Pero don Chema, el rancho». Ella comenzó. «El rancho quedará perfectamente bien bajo el cuidado de Joaquín y Pedro por una semana». Él la interrumpió. «Ana Sofía, ¿no entiende lo que esto significa? Usted va a representar a México, va a mostrarle al mundo que nuestro país tiene profesionales tan buenos como en cualquier lugar del planeta. Esto es un honor no solo para usted, sino para todos nosotros». Pedro tomó a su hermana por los hombros. «Ana Sofi, tienes que ir y tienes que llevar a papá. Ustedes dos se lo merecen». Aquella noche, la familia Silva, reunida en la sala de la casa que don Chema les había dado, conversó hasta tarde sobre la propuesta. Joaquín le tenía miedo al avión. Nunca había salido de Guanajuato, mucho menos de México, pero la idea de ver a su hija ser reconocida internacionalmente vencía cualquier miedo. «Papá, usted me enseñó todo lo que sé», dijo Ana Sofía, sosteniendo sus manos callosas. «Usted es el verdadero maestro. Yo solo estoy cosechando los frutos de lo que usted plantó, y el mundo necesita conocerlo». Joaquín se limpió las lágrimas. «Entonces vamos, mija, vamos juntos a mostrarles a esos alemanes lo que es el verdadero conocimiento mexicano». Los meses siguientes fueron de intensa preparación. Ana Sofía escribió y reescribió su conferencia decenas de veces. Practicó frente al espejo, frente a su familia, frente a los trabajadores del rancho. Don Chema contrató a una profesora de inglés para dar algunas clases básicas a ella y a Joaquín. Claudio había garantizado que habría traducción, pero algunos saludos en inglés ayudarían. Cuando noviembre finalmente llegó, padre e hija embarcaron en un vuelo hacia Alemania.
Era la primera vez de ambos en un avión. Joaquín le apretó la mano a Ana Sofía durante el despegue con tanta fuerza que ella pensó que los dedos se le iban a romper. Pero cuando el avión se estabilizó en las nubes y él miró por la ventana viendo el mundo allá abajo tan pequeño, sus ojos brillaron de asombro. En Hannover, Claudio y todo el equipo de los 11 mecánicos los estaban esperando en el aeropuerto con una pancarta. «Bienvenida, ranchera». El abrazo entre Ana Sofía y Claudio fue largo, lleno de emoción genuina. Federico abrazó a Joaquín como si abrazara a un viejo amigo. «Don Joaquín, es un honor finalmente conocer al maestro que enseñó a la maestra». La feria agritécnica era gigantesca. 450.000 metros cuadrados de área, miles de expositores, máquinas de todo el mundo. Pero el momento más esperado por todos era la conferencia de Ana Sofía. El día señalado, cuando subió al escenario principal y vio aquella multitud de más de 3.000 profesionales esperando para escucharla, su corazón casi se detuvo. En la primera fila estaba Joaquín con lágrimas ya escurriendo por su rostro de puro orgullo. A su lado, Claudio y los otros alemanes sonreían alentadores. Ana Sofía comenzó a hablar y su voz, que había temblado al inicio, fue ganando fuerza con cada palabra. Contó la historia de aquel domingo en el rancho, contó cómo había sido humillada, cómo había mantenido la dignidad, sobre lo que había aprendido con su padre desde niña, sobre la importancia de equilibrar tecnología con experiencia práctica. «Mi padre me enseñó que una máquina tiene alma», dijo ella, y su voz resonó por el auditorio inmenso. «Él me enseñó a escucharla, a sentirla, a respetarla. No existe tecnología que sustituya esta conexión, este conocimiento que pasa de generación en generación. Alemania tiene las mejores herramientas del mundo, sí, pero México tiene gente con conocimiento tradicional profundo. Cuando juntemos estas dos fuerzas, tecnología y tradición, ahí sí haremos maravillas». La audiencia aplaudió de pie por 5 minutos seguidos. Empresarios se acercaron después ofreciendo contratos de consultoría. Universidades querían que ella diera clases. Fabricantes de herramientas querían patrocinarla, pero el momento más especial fue cuando Claudio subió al escenario y frente a todos se arrodilló ante ella. «Ranchera, usted me enseñó humildad, me enseñó respeto, me enseñó que el conocimiento no tiene nacionalidad, no tiene género, no tiene clase social. Gracias por cambiar mi vida». Aquella noche, en una cena de celebración, Joaquín fue rodeado por ingenieros alemanes queriendo aprender sobre sus técnicas tradicionales. El hombre sencillo, que solo había hecho hasta el 4º grado, era tratado como profesor, como maestro, como referencia. Cuando regresaron a México, una semana después, Ana Sofía y Joaquín regresaron diferentes, no mejores. Ellos siempre fueron extraordinarios, pero conscientes de su propio valor de una forma nueva. La historia de Ana Sofía Silva, la ranchera que humilló a 11 ingenieros alemanes y luego conquistó Europa, se extendió por todo México. Ella recibió propuestas para trabajar en grandes empresas, ganar 10 veces más, pero ella eligió quedarse en el rancho de Don Chema, seguir cuidando las máquinas con su padre y su hermano a su lado, porque el dinero va y viene, la tecnología cambia cada año, pero el conocimiento verdadero, pasado de padre a hija con amor y dedicación, eso es para siempre, y un trabajo hecho con propósito, rodeado de personas que amas y que te respetan, eso no tiene precio. Ana Sofía Silva probó que el talento no necesita un diploma para existir, que la humildad es la mayor de las fuerzas, que el prejuicio es pura ignorancia, y que una muchacha de carreta con las manos sucias de grasa y el corazón lleno de conocimiento verdadero puede enseñar lecciones que las mejores universidades del mundo no enseñan. Y esta, mis queridos amigos,
Es una historia real de transformación, no solo de Ana Sofía, sino de todos los que cruzaron su camino y aprendieron que juzgar a las personas por su apariencia es perder la oportunidad de conocer talentos extraordinarios.